¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Se siguen moviendo las cosas en América. Ayer cayó el director deportivo Diego Ramírez y hoy, así como por arte de magia, se ha liberado la plaza de no formado en México que tanto necesitaba el club para poder confirmar lo que ya era un acuerdo avanzado que había reportado aquí León Lecanda por Veiga, el futbolista del Palmeiras. Lo vamos a platicar todo, no solo América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, un montón de cosas en esta edición de Picante, con Desiree Monsiváis, con Ricardo Peláez, con Paco Gabriel, con Beto Murrieta. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Sí, buenas noches, muy bien. Se arreglan las cosas de repente así, ¿no? En América, ¡pum! Arte de magia, así, Pues sí, tal casi, cual. Casi, ¿no? Bueno, obviamente. Bueno, no sé si se arreglan, pero se empiezan a... Yo considero que no, tenían que haber pasado ciertas cosas. Buenas noches. Sobre todo pensando en liberar la plaza de no formados en México y el sacrificado, como lo dices, Aguirre, posiblemente. A mí en lo particular, este futbolista va a sumar en la ofensiva, pero no es, digamos, el que va a finiquitar los partidos. No, es más Le una falta posición complemento. la de Veiga es una posición, ahora no los cuenta exactamente León, pero es una posición más, Tocayo, como la que tenía Diego Valdés en su momento prime, ¿no? Sí, media punta, buenas noches a todos. Y me sorprende a mí que de todos los... Yo no esperaba que se fuera Aguirre. Yo esperaba más Dávila, yo esperaba más Pantera, eran los que sonaban. Otros jugadores, pero Aguirre dentro del... No fue muy productivo que digamos, pero es un buen jugador seleccionado uruguayo, parece que se nos olvida. Y lo verdaderamente importante, porque se ha hablado mucho de extracancha, pero empieza el sábado con un triunfo de América, con Cendejas, con el Chiquito, con los jugadores que está recuperando, el equipo tiene que recuperar y se va a dejar de hablar de lo otro. El América dentro de la cancha tiene que responder. Ahora, lo raro, Beto, o lo que pues tiene que entenderse ahí entre líneas y da pie a muchas especulaciones es ¿por qué pasaron tantas semanas sin que pasaran cosas y de repente en 48 horas suceden tantas, ¿no? En América. Claro, yo creo que, Ricardo, buenas noches, que seguramente hay una conexión entre lo que pasó ayer y lo que pasó el día de hoy. Yo también, como Ricardo, hubiera pensado que Dávila o Zúñiga eran los prescindibles, no tanto Aguirre, que es un jugador muy corpulento, que no han dado tan cercano al gol, estoy de acuerdo, pero jugador de selección nacional uruguaya, un jugador que a mí me parece que con Tigres puede funcionar, aunque tiene Tigres a Correa, tiene a Nico Ibáñez y tiene a Gignac como centros delanteros. Yo no sé cómo le van a hacer ahí, aunque Tigres suele tener a dos jugadores por posición, tiene un plantel muy largo. Pero pues sí puede ser que haya correlación entre lo que pasó ayer y lo que ocurre el día de hoy. Lo que me extraña es la elección del jugador al que dan de baja, que es Aguirre, que yo lo hubiera dejado en el conjunto del América. Ahora nos los explica León. Son dos buenas decisiones, son dos decisiones precipitadas, son dos ¿qué en América, Paco? Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que son decisiones que se reunieron y las tomaron en conjunto. No veo ninguna precipitación, no veo una ocurrencia así o algo espontáneo, no. Creo que hay una razón de por qué en ambos casos. Lo de Aguirre, no se nos olvide que cuando llegó ha jugado en 3 equipos en México, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Necaxa, cuando estuvo en Monterrey y cuando estuvo en América, en un inicio le fue muy bien. Entonces hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que cuando llegan se activan, funcionan y después se van diluyendo. Quizás sea el caso de Aguirre y puede ser una buena contratación ahora en Tigres. A mí también me sorprendió, esa es la verdad de las cosas. Y lo de Diego Ramírez, bueno, es parte en la estructura, ¿no? Está Santiago Baños por arriba de él y seguramente hay más gente arriba de ambos. Es el de... Era el eslabón más débil, ayer hablábamos. Menos peso. Eso es muy significativo, porque al final es un cambio de que, miren, aquí están pagando las consecuencias quien no hizo bien su trabajo, pero la estructura está intocable. Parecía, ayer hablábamos de una especie casi de chivo expiatorio, ¿no? Ahora, en la figura Tocayo, de Diego Ramírez. Perdón, yo creo que tiene que ver un poco también la lana, porque si va a venir este jugador que sabemos lo que va a costar, quizá Aguirre es el más caro de los tres, y por eso había que hacer un poquito de compensación. A ver que nos los cuente León Lecanda, aquí ya está con nosotros esta noche en Fútbol Picante, como lo viene estando en las últimas, porque las cosas se han estado moviendo mucho en América y nadie como León para contarlas ahí de primera mano. Lion, lo primero es eso, ¿qué relación hay entre la decisión que se toma ayer de prescindir de Diego Ramírez y el anuncio que se hace hoy de que sea el Búfalo Aguirre y no Zúñiga o Dávila, como hasta el día de ayer se estaba intentando que fueran
los dos no formados en México que a lo mejor abandonaran al club. ¿Cómo andas? Qué bonita corbata, por cierto, de León. Y paréntesis, fuerte abrazo Ricky a todos en Fútbol Picante. No les extrañe si todavía hay otra salida, vamos a hablar de eso enseguida. A ver, no tiene ninguna relación. América ya tenía encaminado todo el tema con Rafael Veiga. Ayer dijimos está muy avanzado, pero necesita liberar la plaza de no formado en México. Les vamos a presentar una gráfica de cuánto pagó América por cada uno de estos 3 jugadores que están mencionando, y casualmente el más barato para el club fue Rodrigo el Búfalo Aguirre, $3.2 millones, la transferencia con Rayados de Monterrey, le quedaba 1 año y medio de contrato. Para Víctor Dávila, la transacción con el CSKA de Moscú, en algo semejante a lo que está cerrando en la negociación con Palmeiras por Rafael Veiga, fue una opción de compra obligatoria basada en minutos jugados, y por eso es que el chileno es propiedad del América, que desembolsó cerca de $7.5 millones por el andino. Y en el caso de José La Pantera Zúñiga, después de su título de goleo en Tijuana, llega por $5 millones al nido, y todavía le restan 2 años y medio de contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su momento, Igor Lichnowsky ya no entraba en planes de Tigres. ¿Qué hizo América por la extraordinaria relación entre Santiago Baños y Mauricio Culebro? Le dijo, mándamelo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Tigres? Ya no cuenta con Nico Ibáñez, necesita un delantero, dice Rodrigo el Búfalo Aguirre, y ahí se cruzaron llamadas y en unas cuantas horas prácticamente cerraron la transferencia del Búfalo Aguirre para abrir el cupo necesario para Veiga. Pero ¿por qué lo de Aguirre no se empezó a caminar desde ayer, desde la semana pasada? Ayer todavía hablábamos y se veía todo, se enfocaba todo Lion en Zúñiga o en Dávila. Aguirre no parecía entrar en ninguna posibilidad de negociación con nadie. Sí, mira, hasta donde yo tengo entendido, entraba en planes perfectamente bien el Búfalo Aguirre. América desde diciembre trabajó en la posible salida de Víctor Dávila. Siempre les comenté aquí que en la planeación deportiva los que no entraban en planes para este torneo eran, número 1, Igor Lichnowsky, número 2, su compatriota Víctor Dávila. Sin embargo, en el caso de Dávila no se pudo cerrar ninguna negociación, sino hasta probablemente mañana, porque se reactivó en las últimas horas el tema con Colo-Colo en un esfuerzo adicional que ha intentado hacer el técnico Fernando El Tano Ortiz, llamándole directamente a Dávila. Dávila sabe que no entra en planes, que puede tener en su país natal con Colo-Colo una nueva etapa, y que indudablemente si América cubre un porcentaje superior al 60% de su salario mensual, pues bueno, justamente lo puede enviar a préstamo. Entonces, por ahí podría venir ese otro movimiento. Por eso es que no había sonado Aguirre, Ricky, porque en realidad el Búfalo entraba en planes. Me llamó la atención no verlo en Pachuca. Cuando le pregunté a André Jardine post partido con los Tuzos, dijo, es una molestia muscular leve, si hubiera sido un partido de liguilla aquí hubiera estado, hubiera jugado, pero lo preferimos guardar. Y con las numerosas lesiones uno entiende que, bueno, pues era un tema físico. Sin embargo, hoy a la distancia podemos entender que en algún momento América se dio cuenta que no estaba caminando la salida de Víctor Dávila, que tampoco estaba pasando nada con José La Pantera Zúñiga, y que había que liberar la plaza sí o sí. Yo les dije, América no va a ser el ridículo de Cruz Azul de Miguel Borja, y eso es lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? León, te saludo con gusto, buenas noches. Entiendo perfectamente y es normal, ¿no?, que haya sido el más barato Aguirre por el momento en el que lo trajeron. A La Pantera lo traen campeón de goleo, a Dávila lo traen bajo otras circunstancias, pero luego viene el proceso de un jugador que ya es seleccionado uruguayo y hoy debe ser por mucho el más cotizado de esos 3, y creo que a lo mejor tiene que ver un poquito también el que te den más dinero por Aguirre para tratar de compensar un poco lo que va a costar Veiga. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque la operación con Tigres es una venta definitiva, hasta lo que nos hemos podido enterar por fuentes, también nuestro compañero Oscar Gallardo, después de que John Sutcliffe destapó la noticia esta tarde en Enfocados. No lo tenía nadie en el radar y de repente John da la nota y bueno, pues empezamos a movernos, confirmación en Tigres, confirmación del lado del jugador, y simplemente se negocian esos últimos flecos. Hace caja América, quizá no con una cifra muy alta en la venta del Búfalo Aguirre, pero sí en una operación mejor
indudablemente que llegar al extremo de una rescisión de contrato como sucedió con Javairo Dilrosun, o indudablemente también como un préstamo como ocurrirá si es que se arreglan el día de mañana por Víctor Dávila y Colo-Colo, porque ahí es una sesión en donde no hay ningún pago al América, es más, al club le cuesta, ¿no?, el enviar a un jugador fuera para abrir esa plaza, para traer un 9, un centro delantero, si es que le alcanza el tiempo de aquí al próximo 9 de febrero, Richard, pero la única de todas las operaciones que estaba sobre la mesa, que era una venta, era la del Búfalo Aguirre, y por ahí pasa mucho también el decir, bueno, si ya cerramos todo con Palmeiras y con Veiga, pues hay que abrir indudablemente en unos cuantos minutos la plaza para poder inscribirlo y que debute, ¿por qué no, Richard?, el próximo 7 de febrero contra Rayados en la fecha 5. Pues si Dávila y Zúñiga son más caros que Aguirre, esto quiere decir que no le ha salido bien al América contratar a jugadores de precio tan elevado que luego no están resultando de ninguna manera en la cancha, que no están rindiendo en la cancha ni dando resultados como sí los podría haber rendido en algún momento Aguirre, que se va, aunque es el más barato, digamos, al equipo de los Tigres, donde hay un superávit de delanteros. Llega Veiga, León, que decías en la tarde que es el máximo goleador del Palmeiras en el siglo XXI. El famoso equipo de Roberto Carlos, de Rivaldo, de Chalmiña, de aquel portero famoso Leao, también del Palmeiras. Emerson Leao, del equipo del Palmeiras de Brasil. Este jugador, volante zurdo, creativo, ¿para cuándo crees que pueda jugar ya con el América en este torneo? Sí, te decía, Beto, fuerte abrazo, que si todo sale como lo planea América, o sea que el jugador viaje este fin de semana, supere el reconocimiento médico, firme el contrato, sea presentado, digamos, por lo menos en redes sociales, tiene que viajar fuera de México, ya sea el consulado en Houston o bien en Guatemala o incluso El Salvador, donde América suele utilizar también estos espacios, ¿no?, con las autoridades mexicanas, regresa al país con la visa de trabajo y si está bien físicamente hay que contar también el tema de la adaptación a la altura, eso es un factor importante. Para mí me dicen que podría estar listo para Monterrey. Mira, Beto ya jugó 122 minutos en 3 partidos con Palmeiras este año, no hizo goles, no tuvo asistencias, pero viene de una etapa de 109 anotaciones y Veiga le dijo a la directiva, ok, si ya cumplí mi ciclo está perfecto, pero no quiero tomar la oferta del gremio, que era muy atractiva, incluso era mejor en términos financieros para Palmeiras porque se iba a pagar la operación y América, hay que darle el mérito también en la negociación, pudo reducir de 10 millones a 7,5 millones el precio que pagará Palmeiras. Claro, hay que sumar los impuestos, la comisión de entre el 10 y el 15% al jugador y los agentes, y lo que pagará, ¿no?, América si ejerce la opción de compra el 15 de diciembre, que entonces sería 6 millones en esa fecha, 1,5 ahora, y ahí están los 7,5 para el equipo brasileño, Beto. Pero sí, o sea, el máximo goleador, 109 anotaciones, imagínate, ¿no?, siendo un media punta, llegar a esa cifra y que no haya nadie en Palmeiras que haya podido marcar más goles del año 2000 a la fecha en esa institución. Bien, León, me encanta esa cifra. Recordemos en la historia de Palmeiras, era un joven, 22, 23 años, ahora llega con 30 años, más veterano, con mayor rodaje, ¿no? Eso es un punto importante. No estoy diciendo ni quitándole el mérito, por supuesto. Pero entonces la presión es, si decimos que Aguirre era parte del plan del América y es la ficha más cara para hacer el intercambio, ¿qué tanto va a recaer la presión en el entrenador, en Jardín? ¿Tú cómo lo ves en el interior? Sí, hay una presión muy grande, evidentemente, y el mismo Jardín daba esas, digamos, pistas, ¿no?, cuando decía en la jornada 4 se verá el verdadero América. Él evidentemente sabía por esta negociación que estaba en curso con Palmeiras que podía cerrarse justo en estos días, que América lo que estaba apurando era justamente la salida de uno de sus jugadores extranjeros, o repito, puede ser otro más, ¿no?, con Dávila, que es el que más avanzado podría estar, y entonces sí, nos daremos a la tarea, te lo digo, Desi, de buscar quién es el 9 por el que América tendría que ir en este mismo mercado de pases. Te digo algo, América no solamente está trayendo a Veiga y tendrá que ser una solución inmediata, un jugador que tomará la titularidad como lo hizo Dourado, porque eran 2 puestos, el de contención y el de media punta, que le urgían al América. Pero también está recuperando a Alejandro Zendejas, a Henry Martín, a Eric Sánchez,
para esta fecha 4 contra Necaxa, el sábado en casa. Entonces, todos estos jugadores le van a dar otra dimensión al América, ya no habrá pretextos y la presión no solamente está sobre el entrenador, está sobre el grupo de jugadores, puede haber 7, 8 salidas en el verano y también sobre la parte alta de la directiva. Yo les contaba en otros espacios, Desi, que no me extrañaría que hubiera cambios en todos los niveles en el verano. Sí, León, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, se tocaron jugadores, tema de Aguirre, directivos, tema de Diego Ramírez y la posibilidad de Paulo Víctor. Es decir, en todos los departamentos del equipo se tocan ahí a personajes importantes. ¿Esto va a fortalecer, desde tu perspectiva, va a fortalecer la gestión de Jardine o lo va a, digamos, poner en la mira y el que sigue es no digo que en este torneo, pero como que el que sigue después de estos cambios, estas modificaciones, pues ya es el director técnico, ¿no? Aparentemente. O esto lo hace más, o esto lo blinda. Sí, a ver, el brazo derecho de Santiago Baños era Diego Ramírez. Paco, fuerte abrazo, y claramente pierde a un hombre toda su confianza con la salida de Ramírez, que según el club pues seguirá ligado a proyectos deportivos. Claramente los ojos recaerán sobre Jardine y te digo algo, ha perdido en los últimos años con este tema de Paulo Víctor Gómez, que tomará, hasta donde sabemos por fuentes, la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol para dirigir a la selección sub-21, que será sub-23 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ese es el gran proyecto para Paulo Víctor. Tiene el ok de Jardine para irse y es una baja durísima esta, como también lo fue la de Gustavo Leal. Ustedes recuerdan cuando él pues deja, ¿no?, a Leal como entrenador de Atlético de San Luis, e indudablemente también el preparador físico del tricampeonato, Paco, Mario Pérez, también brasileño. Entonces, Jardine tendrá que reinventarse, es decir, tendrá que ver de qué manera fortalece su cuerpo técnico, si quiere traer otro asistente, si quiere jugársela así, pero América estará bajo la lupa todo el semestre y como viene de un año 2025 donde no ganó nada y en donde en este semestre se define la CONCACAF Champions Cup, ojo ese torneo, arranca el martes en Tegucigalpa para América contra Olimpia. Paco, te digo algo, es la prioridad del dueño, es la prioridad de la institución ganar el título internacional. Creo que eso es clave para hablar o no de la continuidad de Jardine después del verano, cuando todavía le restará un año de contrato. Oye, León, por último, perdón, ¿no será que Tigres está comprando? Lo escuché como rumor, pero tiene cierta lógica, ¿no? Tiene a Guiñac, tiene a Ángel Correa, que quizá no sea centro delantero específico, pero ahí se mueve. Tiene a Ibáñez. ¿No será que te vendo a Aguirre, pero préstame a Ibáñez porque lo conoce el técnico y lo tuvo en San Luis? ¿O estoy equivocado? Mira, no sería descabellado. El que no entra en planes de Tigres es Nico Ibáñez. Yo no tengo ninguna información relacionada a que sea un intercambio. En todo caso serían operaciones separadas. América indudablemente primero tiene que liberar esa plaza. Esa es la de Rafael Veiga, ¿no? Sí. Después, si se da la salida de Víctor Dávila, entonces ahí sí tiene un centro delantero que necesita invariablemente. Jardine lo conoce desde Atlético de San Luis a Ibáñez. Por ahora te podría decir que no tengo ninguna información relacionada que vaya en esa dirección, pero de que América va a ir por un centro delantero, si sale Dávila, eso es un hecho. Y también pues inmediatamente se volvería una alternativa por justamente ese pasado que tuvieron en el equipo potosino, Richard. Perfecto, Lion, pues a poner atención entonces en lo que pueda pasar en los próximos días con América. Te mandamos abrazo, gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, León Lecanda con el reporte de primera mano de América. Yo no dejo de pensar, es cierto que vuelve Henry este fin de semana, deciré, y que en teoría pues Henry es el número 1 de América, pero no sabemos cómo está el ritmo futbolístico. Yo por eso creo que a día de hoy el delantero en la cabeza de Jardine, titular para el torneo, a reserva de si volvía o no Henry bien, era el Búfalo Aguirre. O sea, ¿sí? A Jardine le acaban de quitar hoy, no sé si preguntándole o no, al centro delantero que hoy él tenía pensado para ser su número 1. Esto es el rendimiento de 2025 y lo poquito que llevamos ahora del 26 de estos 4 delanteros. Este año ninguno ha metido gol porque América no ha metido gol. El que más goles tenía es Víctor Dávila, pero a mí la sensación que me daba es que el que iba a jugar iba a ser Aguirre. ¿Estoy o no en lo correcto? A ver, sí, así por ahí va el tiro.
Evidentemente, por eso la pregunta es decir, bueno, ahora él cede un poco al entrenador para decir, hacer esa transacción porque quiero más a Veiga que a Aguirre, que lo ha mostrado. Para mí es como también un ultimátum para Zúñiga, para Martín y obviamente para Dávila. Y a Dávila lo tienen que acomodar porque también ha tenido ese número, que es el que más goles ha tenido, es muy abajo. Sí, es muy abajo por la inversión que hicieron y sobre todo que no hay mercado para él, no lo quieren, lo quieren acomodar en Chile, ¿no? Con su país natal y todo esto. Dice León que se acaba de reactivar ahora en la tarde-noche la posible operación con Pero Colo-Colo. es el asunto, la presión va a recaer en el entrenador porque le quitan a su delantero de confianza pensando que no vas a tener a Henry Martín. Yo lo que creo es que todo este terremoto que estamos viendo en la fecha, usar la fecha 4 del torneo, debió haber pasado en el Inter, ¿no? En el intermedio. Es lo ideal, empezar el torneo con una planeación ya total. Entiendo que se presentaron cosas, el equipo empezó muy mal, había otras perspectivas, hoy recupera jugadores, pero se van varios, se fue Lichnowsky, ahora se va Aguirre, ahora se va también probablemente Dávila. 2 meses pasaron desde la eliminación. Sí, vamos, Veiga en lo que llega, que se adapta, que lo conocen, se te va a ir la fecha 4, 5, 6, 7, como le pasó a Pumas el torneo pasado, entre que llegaron los refuerzos tarde, que el portero, ¿se acuerdan? El chavito que pusieron, y se le fue el torneo. Entonces yo creo que lo ideal es que todo esto surja en las pausas y no en la fecha 3 o 4 cuando es lo peor, ¿no? De acuerdo, y ¿sabes qué? Que una semana turbulenta, muy movida, me da la impresión de que todos estos cambios son como medidas de emergencia para que esto cambie. ¿De pánico un poco, Beto? Pues casi que de pánico y que tienen que reflejarse el sábado. O sea, el América tiene que empezar a cambiar el sábado. Es un equipo empantanado, atrofiado, atascado, futbolísticamente está perdido, no encuentra la brújula. Jardine tiene que empezar a reformular lo que es el América para este torneo y ese cambio tiene que empezar a mostrarse el próximo sábado, a como dé lugar, frente al Necaxa y ganándole a Necaxa. No sabemos cómo va a llegar Veiga, pero vamos a pensar que Veiga llega y que se va a cerrar primero y que Veiga llega a reforzar al América. Con la operación, la salida de Aguirre y la llegada de Veiga, ¿el aparato ofensivo de América se fortalece o se debilita? No lo sabemos. Porque, y lo platicaba muy bien Desiree en la tarde, los números de Rafael Veiga son de cuando era más joven. O sea... Sí, como suele pasar, ¿no? El presente del futbolista que llega al fútbol mexicano no suele ser el más... Así es, pero sí necesitas una solución. Si vas a desprenderte de Aguirre, si Zúñiga no te ha respondido, ¿no? Y si Henry Martín viene de una lesión y no sabes, porque es una incertidumbre, cómo viene después de esta lesión, tienes que traer a un jugador que te garantice goles, ¿sí? Si Veiga llega y garantiza goles... y la rompe este torneo, pues que paguen lo que se tiene que pagar para que hagan efectiva la opción de compra. Pero de otra manera, para mí, tendrían que haber ido por un centro delantero goleador. Un centro delantero goleador. Pero, a ver, explícame, porque no acabo de entender. O sea, ¿dónde tienen considerado a Maximán? Es que se nos está olvidando Maximán. Sí. Se nos está olvidando en el tema, tema operativo. No nos ha dejado claro cuál es su lugar, y en el tema deportivo. Si es donde va a jugar siempre por izquierda y está Brian, pues tienes dos jugadores caros que juegan normalmente Brian, que a veces lo pueden tirar por derecho, pero donde más rindes ahí, y Maximán, ¿qué va a pasar? O sea, hay que seguirle pagando, ¿va a jugar o no va a jugar? ¿En qué nivel está? Va a llegar un mediapunta, que es donde Maximán cuando llegó dijo, yo quiero jugar de mediapunta, lo han tirado a la banda, no lo ponen ahí, pero ni por equivocación, ahora llega Veiga, y sí, lo del centro delantero, tiene mucha lógica lo de Ibáñez, tiene mucha lógica. Yo no sé si tú sabes algo con eso de Ibáñez, porque sonó lógico, yo no había escuchado nada, pero a lo mejor tú sabes algo con lo de Ibáñez. Se me ocurrió, se ve un poco lógico, se va Aguirre y te presto Ibáñez, ¿lo conoce? ¿Ustedes piensan que Veiga va a ser más que Maximán? Es que son distintas. ¿Lo conoce? No sé, yo creo que en América están esperanzados que Veiga sea más que Maximán. Esta contratación es totalmente de Jardine. Porque Maximán también. Sí. Maximán llegó y a todos nos sorprendió. Se nos vendió. Se nos vendió una cosa. Pero tuvo buena presentación, ¿no? ¿Te acuerdas? Después se fue diluyendo. Debutó con gol, hizo 2-3, tuvo 2-3 ¿va a ser más que Maximán? Pues, a partir de ahí entonces podemos hablar si América va a mejorar. Ahora, a pesar de los resultados y a pesar de esto que se está viviendo, que es el momento más álgido para el América desde que llegó Jardine, yo creo que se exagera. Se exagera.
le quieren poner crisis, le quieren poner, es que desde 1970 que no meten en 3 partidos, que no meten gol. Y si ahora contra Necaxa tampoco Pero sí meten es gol. terrible la racha, ¿no? Qué terrible la racha. Paco, pero Porque este no es- pasaba desde hace Llámale- 56 años, Yo ¿no? estoy de acuerdo contigo, llámale como quieras. Tiene pero- colchón, América. Espérate, llámale como quieras, pero este es el peor momento desde que llegó Jardín. Sí, sí. Eso, entonces, El momento le más puedes álgido. poner crisis, baja de... 56 El momento más años. álgido. Pero a ver, momento son difícil. 56 años que no tenías 3 partidos de arranque de Sí, torneo pero sin hacer un gol. espérame, ¿y No hace es un cuánto- momento como decir, ay, caray. ¿Hace cuánto que no veíamos en el fútbol mexicano un equipo que ganara 3 títulos seguidos y después quedara subcampeón? O sea, Sí, ¿hace no había cuánto? pasado en torneos cortos, Eso, no había pasado en entonces- torneos cortos. Entonces yo creo que se exagera. Ahora, la presión por supuesto que existe y se tienen que poner las pilas todos. A ver, no Pero es se que. exagera en los no, a ver, medios. entiendo la parte de la exageración. Simplemente ahorita el diagnóstico del América es que no existe un líder en la cancha. No hay. Totalmente No de hay un acuerdo. líder. Totalmente de Están acuerdo. esperando que Veiga sea el líder. De acuerdo. Va a ser una Pero ya me responsabilidad. perdí, perdón, te voy a interrumpir porque ya no sé qué necesita América. Líder, goleador, generador, todo. creativo, No, ¿qué estamos, necesita América? estamos en la mesa aquí tratando de escarbarle para evitar que sea una crisis. Es una crisis porque a lo mejor los números están ahí, 56 años después de esa racha que no han metido gol. Pero evidentemente en la cancha necesitan un líder. Dime, ¿es líder Maxi? No, no, no. ¿Brian Rodríguez? Sendeja se lastima y obviamente el equipo Pero puedes se cae. tener un buen ¿Dónde equipo está sin Fidalgo? tener un líder o no puedes ¿Dónde tener está un Fidalgo? Ni Cáceres, ni Martín. ¿Dónde Pero está? pregunto, ustedes que estuvieron en cancha, ¿puedes tener un buen equipo sin tener un líder? O sea, si tienes un buen goleador, un Equipo buen aguerrido. generador. Es que existe un líder que irradia Muy difícil. una estructura sólida y es muy difícil si no lo tienes. Ojo con lo que voy a decir. Nos dijo León Lecando ahorita, para el dueño de la institución, lo más importante, porque sí es una CONCACAF, deuda, es es el CONCACAF. tema internacional. Y el miércoles tienen el partido contra el Olimpia, que no va a ser nada fácil. allá en Honduras. Entonces, quiero ver el regreso de Cendejas, de Henry, de Chiquito. Vamos a ver, ¿los va a poner o no los va a poner? Yo creo que los tiene que poner para ver si después puede considerarlos, a lo mejor unos minutos. Pero esa es la gran deuda de la América. Pero no puede dosificar el fin de semana pensando en Tiene la que visita a Honduras. gestionar, esa es la Con el palabra. arranque de torneo que ha tenido, no puede gestionar No, absolutamente el partido nada. más Jardín. importante para América es el que sigue. Y el que sigue es Necaxa. Es lo que tiene que resolver. Pero el plano internacional que no se nos olvide. Ahí está el calendario, el doble enfrentamiento ante Olimpia y en el Inter, Necaxa, Rayados y luego el clásico del 14 de febrero contra las Chivas. Bueno, pues América sigue dando tema en estas últimas horas, en estos últimos días y ya veremos si se termina confirmando. Debería de hacerse oficial el día de mañana lo de Veiga y a ver qué más hace América con esta reactivación de negociaciones con Colo-Colo por Dávila y si puede buscar un 9. Chivas y Armando González. Chivas tiene un 9 hecho y derecho hoy en la hormiga. Con eso volvemos. Bueno, volvemos. En medio de todo esto que se está hablando, por cierto, del 9 de América, mucha gente decía, ¿y por qué América pues, no ofrece por Joao Pedro, no? Y más después de que los vacunó cuando se enfrentaron, pues Joao Pedro renovó ya con el Atlético San Luis y el brasileño seguirá por un largo rato con los potosinos. Entiendo que para el fútbol mexicano no es lo mejor perder un jugador encima, es casi que natural porque los mejores están allá, indiscutible. Para él es importante también enfrentar a los mejores, así puede crecer más, mostrar su calidad. Pero también si él se va, si llega el momento que se va, hace bien, también va a ser una cosa buena en el fútbol mexicano. Como dice, ser campeón de goleo con la edad que da todavía es una demostración que puede hacer muchas cosas buenas. Pero acuérdate que Armando no tiene más de 20 partidos completos. Antes para estar en selección nacional, si no tenías 60 partidos completos y eras titular indiscutible, no eras ni siquiera opción para selección. Ahora hacen 2 goles, se muestran bien y ya los ponen en cualquier lugar del mundo. Entonces, son buenos jugadores, eso es indiscutible, pero hay que consolidar las cosas y paso a paso. Bueno, Joao Pedro, que es junto a Armando González, colíder de goleo del torneo pasado, dice de una vez, ¿no? Y vamos pa'lante con el momento que está viviendo Armando González. Y José Manuel El Chepo de la Torre dice, pues con calma, porque ahora hay como que mucha prisa de querer acelerar las cosas y los procesos con los futbolistas. Hay un antecedente reciente en Guadalajara, pues reciente porque fue el de Javier Hernández, que se fue muy rápido, ¿no? Javier, con mucho más recorrido o algo más de recorrido del que hoy tiene la hormiga, pero realmente la sensación fue que había jugado poco en el fútbol mexicano cuando de repente nos sorprendió a todos que no solo es que se iba a Europa, se iba al Manchester United, ¿no? Y se iba como hoy, o en el mismo estatus que hoy está la hormiga, que es
Pecamos de... líder de goleo del fútbol. Pecamos de exceso de calma. Para mí pecamos de exceso de calma. O sea, solicitamos que salgan más jugadores al extranjero, pero en su momento Lainez, no sé si te tocó, Ricardo. Con el Betis, se fue el Betis. Lainez, o sea, pintaba, Se fue ponen una oferta en la mesa y ni modo que digas que no. En el caso de González, yo no digo que ya tenga que salir, pero el último antecedente de un jugador que surgió de fuerzas básicas de Chivas, campeón de goleo, fue el Chicharito. Correcto. El Chicharito se fue al Manchester United y la rompió, porque la rompió. O sea, para lo que se esperaba de él, lo que hizo fue fantástico. Y después ya su historia ahí queda. No sabemos, porque nunca sabes lo que vaya a pasar con ningún futbolista, no lo sabes. Por más que pinte bien, después las cosas no funcionan, o al revés. Bueno, Gobea. O al revés, ¿no? Crees que no va a funcionar y la rompe. Yo creo que en el caso de González, solita las cosas se van a dar. Si hay una oferta en la mesa, la tienes que tomar. La tienes que tomar y que él se siga formando en Europa. ¿Cuál es el problema? ¿Calma de qué? ¿Esperar a qué? ¿A que se consolide? ¿Qué es consolidarse? ¿Que gane otros 2 títulos de goleo? No, tú lo sabes muy bien, Desiree. De acuerdo. Tú te fuiste al extranjero, te la jugaste y te funcionó. Sí. Y nadie se hubiera atrevido a hacer lo que tú hiciste. ¿Por qué nosotros limitamos ese crecimiento del futbolista Y aparte mexicano? lo que dice Chepo, yo lo comparto, pero porque así era, porque no había exportación, porque había en cada posición. Te estoy hablando de los mundiales de 86, 94, 98, había 50, 60 jugadores. Tú te dirías que de veras ser seleccionado nacional era un honor enorme y luego ya llegar al mundial. Hoy nuestro universo es más corto por diferentes circunstancias, pero hoy los jugadores, Gobea se fue sin debutar de sus 17 años. Bueno, Carlos El caso Vela. Diego Reyes, también muy joven, Raúl Jiménez, lo vieron y tuvo una buena campaña y se fue. Entonces, ¿por qué no dejaría a la Hormiga en este momento? Y ya llamarlo a la selección, es campeón de goleo. Que no se nos olvide eso, es campeón de goleo muy joven y en un equipo grande. Ahora, no sé si estamos con 2 situaciones distintas, que es que el futbolista vaya lo más pronto posible a Europa y se termine de formar, porque es lo que acaba de decir Paco, a que el futbolista vaya tan rápido a selección nacional, porque tú te puedes ir a Europa a terminarte de formar y no necesariamente estar en el universo de selección nacional, ¿no? Claro, correcto. Yo creo que hay un dicho que dice la oportunidad la pintan calva y puede ser que no vuelva esa oportunidad nunca más. Se presenta una vez en la vida y puede ese tren no volver a pasar. A mí me encanta la Hormiga, me gusta mucho como jugador, tiene una gran proyección. Me encantaría que fuera el tercer centro delantero de la selección mexicana en el Campeonato Mundial, pero creo que no Pero estaría... te encantaría, porque ahí te interrumpo, te encantaría por un tema de nacionalismo, de orgullo, o porque realmente crees que hoy la Hormiga tiene más y mejores condiciones que Berterame, por ejemplo. Sobre todo porque es mexicano, debo reconocerlo, porque tiene más oficio y experiencia, rodaje y momento, Berterame. Ok. Me queda claro. Y además metió un gol el fin de semana anterior con la selección mexicana. Creo que se afianza Berterame en la selección mexicana por encima de la Hormiga, hay que reconocerlo. Pero me parece muy importante sí terminar de formarse en Europa. Eso me parece importante, lo cual no quiere decir que vaya a ser titular ahora mismo, porque no está maduro, no está consolidado, no está listo para ser titular en un equipo importante en Europa, pero sí para seguirse formando por allá. Totalmente. Eso me parece fenomenal. Hemos mezclado muchas cosas. Primero, es como algo cronológico. No mezclarlo la selección nacional con un jugador que tiene la posibilidad de irse como la comparativa de Chicharito. Es la misma edad que tiene, ¿no? 22, 23 años y se fue y la rompe Chicharito en el Manchester United. Si viene una oportunidad en la mesa bien consolidada para que Armando se vaya, la va a tomar. Siguiente paso, ya estando ahí va a pelear por una titularidad, no va a llegar como ese refuerzo para ser titular mexicano extraordinario porque metió 2 goles, como dijo el Chepo de la Torre. Otra cosa que mezclamos, el exentrenador de la selección nacional hablaba, hay que actualizarse porque él vivió unos tiempos en donde tenías ese honor de representar a la selección en muchos partidos. Aquí el fútbol es más rápido. Tienes que mostrarte en una ventanita pequeñita y demostrar que tienes capacidades. ¿Tú crees que no existe el escauteo para decir que Armando se desprende perfectamente, sabe ocupar los espacios como le decía Chicharito, define bien, tiene la posibilidad, la presión de lo que tenía con Chivas, de ser un equipo nublado, sombrío y después levantar en 6 meses? O sea, al final no hay que combinar las cuestiones porque limitas al jugador. Si lleváramos al pie de la letra, perdón, lo que dice el Chepo de la Torre, Gilberto Mora no tendría lugar en selección nacional. Pero es que son otros tiempos. Y hoy todo el mundo está vuelto loco con que Gilberto Mora sea titular en la Copa del Mundo. El otro día dije una cosa y como Junco dice, no, son diferentes épocas. Claro que son diferentes épocas, pero se juntaron el final de la carrera de Hugo Sánchez,
el final de la carrera de Luis Flores con la de Carlos Hermosillo, Ricardo Peláez, Daniel Guzmán, Luis Miguel Salvador, Paco Uribe, Sergio Almaguer, éramos 9 o 10 delanteros, porque sí o no, Almaguer era de delantero, diferentes es cierto. edades, de diferentes García, edades. no lo Luis nombraste. García, me faltó, o sea, éramos 10. García, claro. Y entonces llegar a la selección era difícil y después jugar un mundial peor. Esa es la realidad. Unos más grandes que otros, repito. Hoy, por ejemplo, la Hormiga, pues no lo puedes comparar igual con Henry, que con uno tiene Berterame. 33 Sobre años. todo para el Mundial de Pero Estados Unidos. Para el Mundial de Estados Unidos estaban todos Entonces, son diferentes generaciones dentro de una misma. Entonces, antes era más difícil, el universo era mayor. Hoy, pues la Hormiga quedó campeón de goleo, pues llámalo a la selección y que se vaya a Europa. Sí. Son otros tiempos. ¿De qué está más cerca hoy Armando González? ¿De ser un titular de selección nacional o de ir a una Copa del Mundo con selección nacional o de ir a Europa? De ir a Europa. Sí, es que, bueno, titular no, pero ir a la Copa del Mundo. Sí, titular, está por eso con corrí. Berterame. De ir solamente al Mundial porque Sí, el titular pero va a ser Raúl Jiménez. Es ¿no? difícil que le gane ya el lugar a Berterame, Y a me Raúl parece. menos. Yo creo que tiene condiciones. Ahí está Mateo Chávez. Ahí está Mateo Chávez. Mateo Chávez debutó, no era titular en la selección y se fue a Holanda. ¿Por qué? Porque es cierto que hoy te ven de todos lados. Huerta. Y está el caso de Huerta, ¿no? González, cualquiera que haya visto fútbol toda su vida, no estoy hablando si sabes, si no sabes, si jugaste, si no jugaste. Quien haya visto fútbol toda su vida se da cuenta que las características de González son difíciles de encontrar. Exacto. Es rápido, es potente, se desmarca bien, se ve frente al arco en varias ocasiones durante los partidos. Eso es lo más difícil. Y Eso es lo más además difícil. define bien. Entonces, claro. Podría definir mejor, ¿no? Que también es un proceso normal parte de su momento. es parte de seguirte formando Correcto. en Europa. Entonces creo que es el ideal para irse a Europa. Si te vas a Holanda, Países Bajos, es lo ideal, porque es una liga como una academia. De ahí fueron todos los brasileños que luego triunfaron, ya fueron varios mexicanos. O sea, se me hace maravilloso lo de Santi Jiménez. Se terminó de formar y después ya dio el brinco al Milan. Entonces, ¿por qué no pensar en una liga como... Primero como- estuvo en- Y Chivas tiene un convenio con el PSV. Chivas tiene firmado un convenio con el PSV. Esa sería una muy buena paso. Ahí hubo una relación. Hans Westerhoff está muy Sí, metido, sí, tanto con Pachuca como con Guadalajara, tratando de conectar Pero ahí si temas para de Santi futbolistas Jiménez, mexicanos. que es un delantero importante con mucho más recorrido que la Hormiga, le ha resultado difícil ser titular en el Milán, más allá de las lesiones, Sí. pues nos podemos imaginar lo muy complicado que le podría resultar a Armando figurar en un equipo, ya no digamos el Milán, sino uno mucho más abajo, ¿no? Por eso es que la formación previa, pero en Europa, puede servirle de mucho para Luego eso perfeccionarse. también nos lleva al debate de qué es mejor, ir a Europa, terminarte de formar, pero probablemente ser suplente, a ser titular en un equipo importante del fútbol mexicano. Entonces, Es que no hay un camino correcto. no, La bueno, pero respuesta a ese tu debate pregunta- siempre la se respuesta arma. a tu pregunta inmediata es solo. ir como suplente al Mundial, una vitrina y después brincar al fútbol europeo. Ojo, que si Tal te cual. puede comprar un equipo más chico, donde te exijan ser titular, o un Manchester City que compra y después distribuye y luego ya los Desarrollo. vende. Por cierto, Chivas el sábado visitando a San Luis en la señal de ESPN en la plataforma de Disney Plus para México a partir de las 4:50 de la tarde para que nos acompañen. Hablamos de Cruz Azul y de ese hueco que no ha llenado. La máquina y el reloj ya está ahí casi llegando a la hora para que se cierre el mercado de fichajes. Bienvenidos. Y a la expectativa, obviamente, de terminar de conformar la plantilla con 2 o 3 nombres más que son que indudablemente son muy necesarios a partir de las salidas que tuvimos y con esa intención de hacer un recambio importante en la estructura del plantel, pero confío que si bien quedan creo que 10 días al cierre del mercado, estamos bien encaminados para tener muy buenas noticias de acá al cierre, así que con esa convicción, esa confianza de que se está trabajando muy bien por parte de la organización para terminar de concretar esa idea que teníamos al inicio del proceso, principalmente en el frente de ataque, con algunas alternativas que podemos manejar en otra posición que nos pueden llegar a fortalecer, pero principalmente en el frente de ataque. Bueno, está claro que el Arcamón no ve a su plantel completo y dice algo llegará, Beto, ¿no? Casi dice algo tiene que llegar, porque así no estamos completos. Claro, después del papelazo de... Sí. Eso fue increíble. Bueno, no tan increíble, porque ya le ha pasado a Cruz Azul en muchas ocasiones. Increíble en otros equipos. En otros equipos, correcto.
Pero sí, Ricardo, yo creo que Cruz Azul tiene un gran plantel, no cabe duda. Tiene que ser campeón en este torneo. Yo no sé qué vaya a pasar más adelante con el entrenador si no se da el título en esta campaña, pero creo que de Cruz Azul se pueden esperar cosas importantes. Oye, Beto, pero a ver, Chiquete lesionado. Farabelli se fue, Rivero se fue, Sepúlveda se fue. Estás hablando de 4 jugadores titulares, entre comillas. Digo, jugaban con mucha frecuencia. Tiene algo dinámico ahora. Mier lesionado me faltó. Y no más trajiste para Vecino. Entonces, el equipo, así que diga, se reforzó, no. Que llegó un muy buen jugador, pareja de Paradela. Se conocían. Pero tiene huecos en algún lugar. Sobre todo en el centro delantero, necesita competencia. El Toro es un un jugador potente, un jugador de choque, de remate, pero se lesiona muy frecuentemente. El mejor momento de Cruz Azul era con Sepúlveda, Giacomakis y Fernández. Y tenías para echar mano de cualquiera de los 3, ¿no? Y Sepúlveda sorprendió. Y Fernández estaba lesionado, pero Giacomakis llegó, hizo goles, aunque después ya no lo hizo tan bien. Hoy tienes solamente a uno. Hoy solamente tienes a Fernández. Yo sí creo que urge. O sea, sí está corto el plantel. Sin duda. Sin duda. Para el objetivo del título, el plantel en Cruz Azul está corto, diría. En este momento sí. Y un poco limitado tácticamente, ¿no? Siempre vemos el relevo de Luca Romero, que para mí no ha dado el ancho, como ese segundo 9 falso, un poquito rondando ahí atrás de Fernández, y aparte muy predecible a la hora de jugar Cruz Azul. También yo podría poner en la mesa que le hace falta reforzar la zona defensiva. Los centrales ya muy conocidos, le falta un relevo con la lesión del Chiquete, y también esa parte estructural me parece que va a ser muy importante que este entrenador, Larcamón, levante el equipo. Y este mes, 15 días, tiene una seguidilla de itinerario bien complicado. Lo decíamos, se va a ir a Canadá, a Vancouver. Que también está bravísimo el partido de Cruz Azul. Regresa a Toluca y luego otra vez a Canadá. O sea, ese tiempito, ¿cómo va a dosificar ese cuadro? Tercero y cuarto de la tabla ya están ahí. Monterrey y Cruz Azul ya están ahí. Pero de todos los que me digas, esos 2 equipos, Monterrey y Cruz Azul, son los que más en deuda están de acuerdo al dinero gastado y al tiempo pasado sin títulos. No sé si coincidan. Sí. Monterrey vive 2 batallas terribles. Una a nivel país, la deuda con el gran equipo que tiene, y a nivel local contra Tigres. Esa es otra. Y después Cruz Azul, pues más, ¿no? Le falta la liga, que es lo que la gente realmente... Oye, mañana va a la cancha de Juárez, que es una franquicia que ha venido de menos a más, que ha venido progresando y protagonizando un poco más el torneo. 2 clasificaciones en los 2 torneos. Con un entrenador que conoce muy bien el fútbol mexicano. Le hemos visto buenos momentos a Juárez ya en este torneo, después de haber clasificado a la liguilla en la campaña anterior. Así que no será fácil, creo yo, para la máquina mañana por la noche, que también Pumas juega mañana en la noche. Sí, cosa 2 a la nueva hora. Caiciña le va a querer ganar. No, y los estudió perfectamente. En la rueda de prensa les dijo tal cual lo que va a pasar a la hora de atacarlos, con ese 3-1 y luego después 3-2. Lo explicó perfectamente, entonces va a ser un muy buen duelo. Partidos complicados, vas a Juárez, de ahí te vas a Vancouver, regresa a Toluca, frío en todos los escenarios, y después recibes a Vancouver y Tigres, no, está complicadísimo para Cruz Tigres, Chivas, Rayados. Bueno. O sea, lo de Cruz Azul es Juárez, Vancouver, Toluca, Vancouver, Chivas, Tigres. Ahora, de estos, Ricky, de que es los 5 primeros de la liga, si es la importancia, dicen por ahí, si es la importancia... Messi cada vez se va alineando más. Déjame, me voy a juntar acá con ella porque ya está en el equipo del Big Five. No lo digan en inglés, por favor. No, pero dicen que sí es importante el inicio y el calendario de la liga. Es decir, Chivas está aprovechando los que son en papel los más sencillos. Sí, por supuesto. Y Cruz Azul, con esta complicación del torneo de la CONCACAF y lo que viene con Toluca y Tigres, perder esos partidos te va a alejar de la clasificación directa. Yo cada vez que dicen eso, es que vean lo que viene. El Toluca y el ¡qué bueno! Es que depende de tu mentalidad, cómo lo veas. Qué bueno que tenemos esos partidos porque los vamos a ganar y vamos a salir adelante. Es que si los ves al revés o los sientes, está muy difícil, estás perdido desde Ricardo, antes de iniciar el partido. ¿Ves las ausencias que tiene Cruz Azul? Lo que me digas, Cruz Azul, Cruz Azul, se le venga lo que se le venga, tiene que llegar a la final. Si ahí se ha mantenido final, semifinal o por lo menos esas etapas. Ahí se ha puesto la vara, digamos, Cruz Azul, el listón de Cruz Azul. Chivas, ¿se acuerdan lo que le venía? Y ve cuántos puntos estándares. Bueno, Ricardo está con lo de Chivas porque ya ayer hizo su ejercicio pronóstico y cree que va a volver a ganar como sí hizo el semestre. Vamos a verlo. Los primeros 4, dice. Pausa y hablamos algo de Pumas, ¿no? Y de Antuna y de todo lo que puede venir, además de Julián Quiñones, que sigue imparable, intratable.
en el fútbol árabe. Va a ser difícil encontrar argumentos para no llevar a Quiñones a la Copa del Mundo. Caliente es presentada por caliente.mx. Más acción, más diversión. Lo que les tenemos para cerrar el mes de enero. Y nos olvidemos de cuestas y de quejas y de todo. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Ojo a esta combinación. Pumas en casa, América de local, Chivas de visita y también ahora sumamos a los Xolos ganando en Monterrey. Si estás de acuerdo con esta combinación y le metes tus 1,000 pesos, cobrarías 26,965 pesos. Caliente.mx, ya lo sabes, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con caliente.mx, juegas con Fútbol Picante. Oxtar, al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Monterrey, con un montón de gente para recibir a Antuna. Hoy ya oficialmente presentado como futbolista de universidad. Será tu quinto equipo en Liga MX. Anduvo muy bien en Cruz Azul. Le va a exigir la porra, le va a exigir. Y a ver cómo le va a Antuna. Aquí estaba con la plana mayor universitaria. Y el que no para de hacer goles es Julián Quiñones. Es decir, uno más en la Liga Saudí. No, imparable, imparable. Velo, con mucha determinación se eleva. Tiene de todo hoy y lo curioso es que aquí en su equipo juega de 9 nominal, de centro delantero, que te da a entender que tiene capacidad para adaptarse en cualquier zona del terreno. Oye, Desi, lleva más goles que Cristiano Ronaldo. ¿Uno más? Que Roger Martínez y que Joao Félix, allá en Arabia. Sí. ¿De acuerdo? Y ya jugó atrás del centro delantero o al lado del centro delantero, segunda punta, por izquierda, por derecha. O sea, ahora, yo creo, Ricardo, que si nos vamos a merecimientos o a momento, goles, sí tendría que ser convocado, pero no depende de eso. Depende del gusto. No. Exactamente. Depende del gusto. Depende del gusto del entrenador. ¿Y no le gusta a Javier Aguirre? El biotipo, o sea, la fortaleza física, la velocidad, la potencia, no las tenemos en México. Sí, de acuerdo. Entonces, es un jugador distinto. Entonces, ¿por qué en la selección mexicana estamos a que el gusto es subjetivo? ¿Qué nos supone que están los mejores mexicanos? ¿Qué hacemos con Eso, ¿Qué hacemos con estos números? Mira, ahí está, los números. Son los números de 2026. A mí me rompe la cabeza pensar que en la selección mexicana tienen que estar los mejores, ¿que no? Claro. Tiene que estar no por el gusto del entrenador. ¿Sabes qué decía ahí el ingrediente ineludible, inevitable? Yo diría que intrínseco de la labor del entrenador, de su preferencia, Sí, de su y, gusto. y más con Javier, ¿eh? Sí. Y más con Javier. Agrégale, si quieres, 5 goles a Quiñones y ponle 2 a Berterame, 3 a González. Si a Javier no le gusta, no lo va a Pero llevar. va a ser muy difícil, o sea, yo sí creo, porque sobre todo, oye, si tú me dijeras la selección juega por nota y juegue quien juegue hace goles, pero tiene muchos problemas para, Va a ser muy difícil para generar que y para concretar. Que y si hace tienes a un- muchos a un goles futbolista Quiñones, así. va a ser muy difícil que no lo lleve. Si a Javier no le gusta, no lo va a llevar. Y otro factor es el contexto. ¿En qué liga mete los 17 goles? Que también puede dar para mucho tiempo, que ya se está acabando ahora, para entender en qué liga está, qué tan competitiva es, qué tan fácil es meter goles en Pero Arabia. cada que Cristiano hace un gol, decimos ya cada vez más cerca de los 1,000 y los hace también en la Liga Árabe. sí, claro. Y cuando los hace Quiñones. Cuentan. Qué problema tan agradable se le va a venir. sí, Y hay sí. por lo menos 4 o 5 delanteros, Sí, que de eso es muy acuerdo. bueno. Ya nos vamos. Deciré gracias, buenas Un beso, noches. buenas noches. Ricardo, gracias. Paco, noches. Beto, buenas noches. Hola a todos, bienvenidos. Noticias del día. Tenemos en la Premier a Emery y el Aston Villa que alargaron su relación hasta 2027. El club tenía una opción de prolongar una temporada extra el contrato del técnico español y ya se ha firmado. Unai Emery seguirá una temporada extra en el Aston Villa.
El técnico español tenía contrato hasta junio de 2026, pero en el club de Birmingham, tenía la opción de alargar de forma unilateral y la relación una temporada más. Tras la rápida conversación entre los propietarios y Emery, se ha firmado la extensión de contrato, por lo que el vasco estará al frente del Villa como mínimo hasta junio de 2027. La llegada de Emery y la construcción del nuevo Aston Villa ha sido casi milagrosa. El técnico acudió la pasada campaña al rescate y llegó hasta la Conference, y esta campaña el equipo se ha metido de lleno en la pelea por las plazas de la Champions en una Premier de alto nivel, recuperando la esperanza de un club que le da como el gran referente. Además, ha metido al Vila en unas semifinales europeas más de 40 años después. La relación con los propietarios del club, con Asef Sawiris y Wesley Edens, es excelente, y a Emery le ha convenido la forma que han tendido de dejarle trabajar con su propio equipo ejecutivo dentro del club, y como Dagani y Monchi, tomando decisiones importantes que han llevado a la entidad a otro nivel. El comunicado oficial del Vila: el Aston Villa está encantado de anunciar que el entrenador en jefe Unai Emery ha extendido y ha acordado una extensión de contrato hasta el 2027. El entrenador español ha transformado el club desde su nombramiento en octubre de 2022. Independientemente, ha guiado a Vila al séptimo lugar en la Premier League después de haber ocupado la 17ª posición en el momento de su llegada. Por lo tanto, el técnico de 52 años llevó al club a la clasificación europea por primera vez desde 2010 y ha seguido construyendo sobre esa plataforma en su primera temporada completa al timón. Actualmente el club está a punto de clasificarse para la Liga de Campeones de la UEFA de la próxima temporada, mientras que la gran experiencia de Emery en el escenario continental también nos ha guiado a una primera semifinal europea en 42 años. Las primeras palabras de Emery tras firmar la renovación: estamos disfrutando de nuestro camino junto con los fanáticos del Vila, los propietarios del club, la gerencia y este gran grupo de jugadores del que estamos orgullosos, yo y la dirección de fútbol. Compartimos la visión de los propietarios, Asef Sawiris y Wesley, que son muy solitarios y respetuosos, y tenemos un buen ambiente y la estructura adecuada para desarrollar este club de fútbol. Debemos mantener el espíritu de trabajo, las decisiones inteligentes y la coordinación con la propiedad que hemos encontrado durante este tiempo. Trabajaremos para mejorar cada vez más y nos exigiremos el uno al otro. La ambición ya es y siempre debe ser el lema de este proyecto. El presidente Nasser Sawiris aseguró: estamos encantados y estamos construyendo una operación deportiva alrededor de Unai para apoyarlo con el fin de regresar al Aston Villa, cofundador de la Liga de Fútbol Inglesa. Mientras nos preparamos para celebrar nuestro 150 aniversario a sus niveles históricos de grandeza, el Bayern pensó en Emery. El caso es que el nivel de Emery le ha colocado entre los mejores entrenadores del mundo, sin duda alguna, y equipos como el Bayern de Múnich habían pensado en su figura para darle un vuelco a la entidad después de un año muy flojo del conjunto alemán. Pese a ello, Emery está feliz en Birmingham y ha logrado que la ambición se instale de nuevo en el club, por lo que aceptar la propuesta de ejercer la opción de una temporada más por parte de los propietarios ha sido sencillo. Por otro lado, en otras noticias tenemos la Bundesliga, y es que Rangnick, la principal opción para el banquillo de un Bayern muy Red Bull después de los noes de Xabi Alonso. Nagelsmann, hijo, eres el seleccionador de Austria, es el favorito para sustituir a Tuchel en un club que busca un preparador de transición.
El Bayern prepara una revolución para la próxima temporada. La pérdida de su hegemonía en la Bundesliga ante el Bayer Leverkusen después de casi 11 ensaladeras consecutivas. La dura eliminación frente al Saarbrücken de tercera en Copa 2-1 y la dolorosa derrota de 0-3 ante el RB Leipzig en la Supercopa Alemana en agosto han dado forma a la peor campaña del club en la última década. Solo ganar la Champions League se miden al Real Madrid en semifinales. Arreglaría un curso que podía acabar en blanco. No sucede desde la 2011-2012 y que terminará con la marcha de Thomas Tuchel. Nuestro objetivo es reestructurar nuestra dirección deportiva con un nuevo entrenador para la 2024-2025, señaló Jan Christian Driessen, director general del Bayern. Nuestro objetivo es reestructurar nuestra dirección deportiva con un nuevo entrenador para la 2024-2024. Jan Christian Driessen, director general del Bayern, el adiós del TTT gane a la Nueva Rejona. Ha hecho que los bávaros se lancen al mercado en busca de un nuevo técnico, y el casting está siendo larguísimo. Sin embargo, las primeras opiniones se descartaron pronto ya que Xabi Alonso era el elegido, pero anunció que seguirá en el Leverkusen. Lo mismo sucedió con Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, ex del Bayern en la temporada 2021-2023, y el que sustituyó Tuchel en el Allianz Arena el pasado año. Continuará en la Mannschaft hasta 2026 después de firmar su renovación, y Sebastián Hoeneß, sobrino del exjugador y expresidente bávaro, Uli, que tenía al Stuttgart rozando la Champions y en el podio de la Bundes, también comunicó públicamente que permanecerá en el banquillo del Mercedes-Benz Arena. Ante este panorama, Ralf Rangnick es el entrenador que está en la pole para dirigir al Bayern la próxima temporada. Las otras opciones que han estado sobre la mesa es Zinedine Zidane, Unai Emery, Julen Lopetegui, Roberto De Zerbi, Martín Di Michelis estarían por detrás del actual seleccionador de Austria. Sin ir más lejos, el citado Emery, con recomendación de Matthaus, como el exjugador argentino, amplió su beneficio con el Aston Villa hasta 2027. Según Sky Alemania, los dirigentes bávaros estarían hablando con Rangnick para que sea el preparador del Bayern en la temporada 2024-2025. Su fichaje no impediría que dirigiera a Austria en la próxima Eurocopa y vendría avalado por los nuevos responsables muy vinculados a Red Bull. Jochen Jouser, director de la cantera, pasó por el RB Leipzig-Salzburgo, y Christoph Freudung y Mats Eberl, ambos en cabezas de la dirección deportiva del equipo de Baviera, salieron del RB Leipzig, un club en el que Rangnick fue entrenador en varias etapas e ideólogo, levantándolo de categorías inferiores hasta la élite de la Bundesliga y de la Champions, lo que provocó un enorme recelo en el Bayern y en el resto del fútbol alemán. Otra búsqueda en 2025. Por otro lado, en otras noticias tenemos que su fichaje vendría a ser un puente para que en la temporada 2025-2026 llegue un entrenador más mediático como Xabi Alonso. Su contrato con el Leverkusen finaliza en 2026. Hoy Jürgen Klopp que se tomará un año sabático cuando deje el Liverpool en julio. Rangnick no triunfó en su última aventura en el Manchester United y estuvo 6 meses en el Old Trafford y únicamente ganó el 38% de los partidos, pero conoce el fútbol y el idioma, requisito fundamental para ser el próximo mandamás de Savener Stresset, que puede decir que la búsqueda del nuevo entrenador está en la fase final. El nuevo técnico debe hablar inglés, no necesariamente alemán. Mats Eberl, director deportivo del Bayern, podía decir que la búsqueda del nuevo entrenador está en la fase final. El nuevo técnico debe hablar inglés, no necesariamente alemán, señaló Eberl, que anunció antes cambios en la plantilla. Necesitamos estrellas que también talento joven y hambriento.
Sané, Kimmich, Davies, Dier, Müller y Neuer finalizaron su contrato en 2025 y podrían dejar este verano Múnich. Todo una catarsis bávara. Por otro lado, en otras noticias tenemos la Serie A. El Inter ya en Italia y cambiamos 12 jugadores. Y aquí está la segunda estrella para la temporada de eliminaciones Champions League, de las pocas pegas de una campaña histórica que la temporada casi perfecta con el Inter de Milán con Simone Inzaghi ganó su Scudetto número 20. El de la Scudetta estrella, cada 10 títulos de liga en Italia permite colocar una estrella sobre el escudo en el pecho. Ante el Milan, victoria en el derby de la Madonina y más 17 sobre sus rivales a falta apenas 15 por disputarse. Una hazaña así parangón, y es que lograr el título de liga a falta de 5 jornadas es algo reseñable en Italia. Ningún equipo lo ha hecho mucho mejor en la historia de la Serie A, en particular los Nerazzurri, con los únicos en la historia de la competición que le han logrado 2 veces, la primera en la 2006 y la segunda en la 2007. Logran que este gran club gane con todo el grupo y que es increíble. La afición aprieta mucho y el campeonato es para ellos y para los directivos. Por nuestras familias, por las personas que trabajan con nosotros, cambiamos 12 jugadores y aquí está la segunda estrella. Estamos en la historia del Inter y ahora hay que celebrarlo. Esta fiesta nunca termina, declara un Lautaro Martínez al que se le caían las lágrimas. Cambiamos 12 jugadores y aquí está la segunda estrella. Estamos en la historia del Inter y ahora voy a celebrarlo. El de Bahía Blanca es estrella 2000 con 23 goles, este curso Campo Nacionere. Al mismo tiempo, el capitán y bandera que alguien que se quedó en Milán y seguirá renovando pronto pese a los problemas económicos de un equipo que busca ser sostenible vendiendo estrellas cada mercado. Se invierte menos de lo que se ingresa. Hay que cuadrar cuentas y ganar, por lo que el artífice de ese proceso es BP Maratota, el CEO del club UNEDS Juventus, que creó el equipo que ganó 9 títulos de liga consecutivos. Ahora estamos avanzando hacia el respeto de los parámetros económicos y financieros, un concepto de sostenibilidad que debemos perseguir, pero confío en el patrimonio humano representado por los jugadores y en el staff con sentido de permanencia y cultura laboral. Ahora estamos avanzando hacia el respeto de los parámetros económicos y financieros, un concepto de sostenibilidad que debemos seguir con Beppe Morata, un Scudetto con histórico que para que funcione lo que se prepara en los despachos, que debe responder sobre el césped y el arquitecto claro es Simeone Staggi. Con un Scudetto, su primero como entrenador, ha logrado su sexto trofeo con el Inter, los mismos que Mourinho. Se convierte en el tercer entrenador del Inter con más trofeos conquistados tras Elenio Herrera y Roberto Mancini, ambos con 7. Ya tiene todos en Italia como jugador y entrenador de Serie A, Copa Italia y Supercopa. El técnico copero del 3-5-2 también fue el más regular. No ofreció opción alguna a Milan, Juventus, Nápoles, Bolonia, Roma, Lazio o Atalanta. Arrasó y los datos claros le acompañan con 86 puntos en 33 jornadas, 27 de 33 partidos ganados, solo una derrota versus Sassuolo y 79 goles a favor en 33 partidos, 18 goles en contra en 33 encuentros. Un equipo lleno de estrellas. Simone ha creado un equipo de autor lleno de protagonistas, con un nivel defensivo impresionante, con un Sommer estelar de 17 porterías a 0. A sus 35 años, Onana fue traspasado por 50 kilos, el suizo llegó por menos de 10. Un win-win de manual, el meta se apoya en una línea defensiva de 5 hombres que rinde a un nivel espectacular.
no encaja y produce. Los carrileros Dumfries Darmian y Di Marco Carlos Augusto son puñales que actúan de extremos y no paran de generar en campo contrario. Bastoni y Pavard, el fichaje estelar del pasado curso, por 30 millones, son dos centrales que brillan en salida de balón. En el medio fija la veteranía de Acerbi, en el medio de la brújula es un Canoglu que al mismo tiempo es certero en el balón parado, asistiendo y marcando y lleva 15 por 15 en lanzamientos de penalti. Creo que soy uno de los mejores 5 del mundo, decía la campaña con dos pulmones como Miquera Varela, que además pisan constantemente el área rival. Pero la clave está arriba, conjugar y crear una pareja de éxito, con Lautaro Martínez y Marcos Thuram, el hijo de Lian, que llegó como agente libre y robado al Milan en su pasado mercado. Su primera temporada en el Calcio es digna de elogio. Por otro lado, en otras noticias tenemos la Premier League con Rodrigo Salazar, que vuela en Portugal y hace soñar al Braga con la Champions. Tras su doblete ante el Vizela, el centrocampista Chuarra ha igualado las mejores cifras de goleadores de su carrera. Sus 24 años con Rodrigo Salazar, Albacete en 1999 se ha convertido en uno de los nombres de moda en la liga portuguesa gracias a la excelente temporada que está firmando su primer curso en el Sporting Braga. Y no es para menos, ya que su doblete para liderar la remontada 2-1 ante el Vizela ha pasado fin de semana que ha permitido igualar las 7 dianas que anotó en su primera temporada en el Skelchers 4. Hasta la fecha, su mejor campaña a nivel goleador. Desde sus inicios en las categorías inferiores del Málaga y Albacete, Rodrigo Salazar siempre se había caracterizado por ser un media punta, un interior de tercera altura, tremendamente fino entre líneas para asociarse con sus compañeros, que poseía además un talento innato para filtrar su último pase. Sin embargo, a pesar de contar con un cañón en su pierna derecha, nunca había desatado por su olfato goleador. No puedo describir con palabras lo que viví. Fue increíble. Rodrigo Salazar, jugador del Sporting Braga, de hecho su mejor temporada hasta la fecha en este aspecto, con 7 dianas, fue en las filas del Schalke 04 en la temporada 2021-2022, suyo fue el gol de la victoria ante el San Pauli 3-2, con el que los mineros consiguieron el ascenso a la Bundesliga esa misma campaña. No puedo describir con palabras lo que viví, fue increíble. Declaró Rodrigo Salazar después del partido el pasado verano, después de convertirse en uno de los jugadores más destacados de la Bundesliga, a pesar de no lograr evitar el descenso del Schalke 04, que ganó el derecho a fijar y a fichar por uno de los 4 grandes de la liga portuguesa, como lo es el Sporting Braga, a cambio de 5 millones de euros, el cuarto fichaje más caro de la historia del club luso, un proyecto tremendamente estimulante que además le iba a permitir disputar la Champions League por primera vez en su carrera, destapándose como un excelente llegador. Sin embargo, aquel mediapunta pintón que empezó a asomar la cabeza en Alemania ha acabado mutando en un centrocampista voz to voz, capaz de brillar en cualquier contexto de partido gracias a su despliegue físico, calidad técnica y lectura de buen juego. Pero lo que pocos podían imaginar era que partido desde el doble pivote iba a igualar las mejores cifras goleadoras de su carrera. Indiscutible para Arthur George, el mediocentro charrúa ha alcanzado los 7 goles en su doblete ante el Vizela 2-1, ante el liderato de la remontada del Sporting Braga, saliendo desde el banquillo. El primero del empate fue un gol de Pillo, en que se aprovechó un error en salida de balón por parte del guardameta francés Roberto, pasado los 50 minutos de partido. Nunca da un balón por perdido el bueno de Rodrigo Salazar.
Es el segundo a 5 minutos del pitido final. Exigió llegada desde segunda línea para mandar a guardar un servicio de Joao Montiño, sucio en la sala de máquina. Mejor reivindicación posible después de 2 suplementos consecutivos a las órdenes de Rui Duarte. Rodrigo Salazar entró para aportar mayor velocidad y